Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Diputados de la Argentina, a parlamentarios por la Acción Global y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina por haber organizado este seminario que me parece que es más que oportuno y permite generar justamente una sensibilización y una visualización de los trabajos del sistema del Estatuto de Roma. Porque justamente creo que lo interesante, Mariana terminaba diciendo, bueno, el sistema en relación a las víctimas en construcción. Y me gusta el título, el sistema de justicia creado por el Estatuto de Roma, porque por una cuestión histórica, el énfasis se ha puesto en la cuestión punitiva del Estatuto, en la generación de la Corte de las Salas, del rol del fiscal, de las garantías de los acusados, de establecer los crímenes, etcétera, pero no se ha puesto énfasis en otras dos cosas que para mí son centrales. Pero antes de continuar, quiero expresar formalmente el testimonio que en esta Casa del Pueblo de la República Argentina me siento como en mi casa, entre otras cosas porque he conocido el liderazgo que han tenido todos los legisladores argentinos en muchos años a favor de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad, promoviendo el Estatuto de Roma, y por lo tanto estoy más que contento que Margarita Stolbizer sea presidente de Parlamentarios por la Acción Global, porque refleja ese sentimiento que no solo es argentino, también rioplatense o cono-sureño en cuanto a la lucha por erradicar la impunidad. En ese sentido, Margarita, felicitaciones y vaya pues este reconocimiento. Y también quiero dejar dos constancias. Una es que en esta sala se encuentran dos personas que por formas distintas han hecho también, me imagino que más de uno, pero yo las que dos conozco quiero dejar expresa constancia de ello, que han hecho contribuciones muy significativas a la lucha contra la impunidad. Una también es argentina, la doctora Romina Morelo. Muchísimas gracias, Romina, por tu trabajo y tu dedicación en pos del sistema de justicia del Estatuto de Roma. Y la otra es la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la doctora Ariela Peralta, que ha tenido uno de los casos más importantes de su cargo en el sistema interamericano para Uruguay, como es el caso Gelman. Por eso, hechas estas constancias, salutaciones, yo digo que hoy Mónica Pinto decía claramente la importancia que había tenido la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y de Tokio, el Tratado de Londres, en relación a la responsabilidad penal individual por gravísimos crímenes, pero al mismo tiempo ese proceso también se desarrolló en la responsabilidad estatal por las violaciones a los derechos humanos. Y esa responsabilidad estatal surcó y avanzó muchísimo más que la responsabilidad individual. Tanto es así que hoy tenemos diversos sistemas de supervisión internacional, entre ellos el examen periódico universal, en cuanto a ubicar la responsabilidad estatal de la forma en que los estados tratan a las personas bajo su jurisdicción. No es patrimonio solamente de sus derechos soberanos, sino que es un interés legítimo de toda la comunidad internacional. Ese concepto hace 50 años no estaba asentado, no estaba consolidado. Desde esta perspectiva, los dos caminos de las responsabilidades individuales por una parte y estatales por el otro van dejando de lado a la víctima de ambos procesos. Yo creo que esto es importante tenerlo porque el Estatuto de Roma que crea este sistema prioriza, como yo decía hace un rato, fundamentalmente las cuestiones punitivas y procesales, influido por fundamentalmente los abogados penalistas o de derecho penal internacional. Y allí perdido está el artículo que crea el Fondo Fiduciario para beneficio de las víctimas, el otro artículo que habla un poco de la participación de víctimas y testigos, una referencia a
lo que podría ser el rol de la víctima en el proceso, y a las apuradas, porque como bien se explicaba en esta mañana, lo cierto es que esas previsiones no estaban establecidas en los borradores, en los drafts de negociación del estatuto, y fueron impuestas al final. Por lo tanto, el papel de las víctimas hay que buscarlo por vía del artículo 20 del estatuto, que hace interpretación extensiva y que nos lleva a las normas de derecho internacional de derechos humanos, sean las declaraciones del 85, sea la declaración del 2005, sea a la jurisprudencia del sistema interamericano o del sistema europeo, o lo que puede haber sido las tesis de la Declaración de Viena y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, sea por normas de alguna forma de segundo valor que se desprenden de la Asamblea de Estados Partes de acuerdo a estatutos, sea de las reglas de procedimiento y prueba, sea de las de reglamento o de estatuto de la Corte, sea por las resoluciones que implementan la creación del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las víctimas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, de mi humilde posición como miembro ahora de este fondo fiduciario, yo creo que habría que poner mayor énfasis en la parte preventiva del estatuto. Yo creo que Moreno Ocampo decía con razón, cuanto más eficientes es la Corte, que la Corte trate pocos casos. Porque eso quiere decir que los estados están juzgando, bueno, en primer lugar, quiere decir que no están pasando cosas atroces como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de agresión. Y segundo, cuando suceden, los estados tienen la capacidad de juzgarlos, de acuerdo a derecho, con todas las garantías, y en caso de encontrarlos culpables, condenarlos. Y además compensar a las víctimas, ¿verdad? En la medida que eso no pase, la Corte tiene todo ese funcionamiento punitivo, que nos parece muy bien y creemos que es parte del asunto. Y la tercera parte es la justicia reparativa o la justicia compensatoria, de no olvidar a aquellos que en última instancia son las personas de carne y hueso, como bien ponía Romina hoy en el PowerPoint, ¿verdad? De personas de carne y hueso que no tienen nombre, pero se encuentran por miles, que en definitiva son las que cargan con el dolor de haber sido objeto de las cosas más atroces en su libertad, su integridad personal, en su vida, en su salud psicológica, etc. ¿Qué hace el sistema? Bueno, malas noticias, poco, ¿verdad? Pero creemos que es una batalla, como está un sistema en construcción, que está de alguna forma en la posibilidad de seguir avanzando para que estas cosas puedan ponerse en sus justos términos. En primer lugar, como recién vimos, el sistema, no solo el sistema de la Corte Penal Internacional, todos los sistemas judiciales en general son lentos, ¿verdad? Porque tienen que adecuar las garantías procesales a establecer la verdad judicial y, bueno, todos los abogados saben que eso es parte del asunto, ¿verdad? Y además los sistemas internacionales de protección también tienen una lentitud enorme. Por más que se esfuercen para agilizarlos, tienen una gran lentitud. De los casos que llegan, cuando hay miles de casos que no llegan, ¿verdad? Lo cierto es que la creación del fondo fiduciario le da dos mandatos. Un mandato de asistencia y un mandato reparatorio. El mandato de asistencia funciona en aquellos casos que se está haciendo una investigación preliminar, todavía no hay elementos como para, por ejemplo, encontrar o personificar en quién podría ser un acusado, pero ya se sabe que hay una situación de tal gravedad que el fondo fiduciario puede decir, bueno, aquí vamos a actuar, comunica a la Corte, y si la Corte entiende
de que eso no pone en riesgo el juicio o que eventualmente a la detención de aquellos que estén acusados o no hay ninguna otra objeción, el fondo fiduciario puede actuar y ya puede trabajar en el terreno independientemente de los procedimientos penales y punitivos, ¿verdad? Entonces es un concepto bien interesante porque complementa lo que nos contaba Mariana sobre todas las posibilidades que tiene la víctima o el afectado, ¿verdad?, de participar o de hacer que el sistema funcione. Aquí el sistema podría funcionar, ¿verdad?, y de hecho ha funcionado con el mandato de asistencia a los efectos de trabajar en el terreno y ya de alguna manera generar condiciones reparatorias o de restaurativas en lo posible, cuando además sabemos que estos casos tienen miles de víctimas directas y miles de víctimas indirectas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que allí hay un avance sustancial en el sentido de que se puede hacer y mucho. Segunda cuestión, la Corte puede, por vía de una sentencia, establecer una condena con un mandato reparatorio, identificando a una comunidad o a una persona o a una organización, porque dentro del concepto de víctima también se puede encontrar a una organización, o sea, una persona jurídica o una persona de hecho, no una persona física, que haya sido víctima. De alguna forma, el caso de Al-Mahid en Mali, con la destrucción de los templos protegidos por la UNESCO, uno podría pensar que hay organizaciones que han sido afectadas per se, más allá de las personas. Por lo tanto, desde esta particularidad, nosotros tenemos que hay un diseño institucional dentro del sistema de Estatuto de Roma que permite atender a las víctimas en un sentido amplio, en un mandato de asistencia y eventualmente en un mandato reparatorio sobre la base de una condena judicial. Esto tan sencillo, ¿verdad? Después su implementación no lo ha sido, pero partimos de la base justamente de que estamos en un sistema en construcción. En el caso de Lubanga, el primer caso de condena de niños forzados a la leva, digamos, para ser niños soldados, ¿verdad? El sistema no ha funcionado. Esos niños fueron ya desprendidos, digamos, o reincorporados a las comunidades, ya de niños no tienen nada, ya son adultos y las reparaciones todavía no han llegado. Y además, algunas directivas de la Corte lo que hacen es complejizar el problema, entre ellas de que los nombres de esas personas beneficiarias eventualmente sean revisadas por la defensa de un condenado que es indigente, ¿verdad? O sea, entonces, pensamos que en el caso Bemba, bueno, la cosa va a ser más sencilla porque creo que el sistema ha aprendido. Pero para demostrar que está en construcción, fijémonos quién eran los 5 primeros miembros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario. Era un fondo fiduciario pensado de un gran prestigio, pero con poca acción en el terreno. El Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, el prestigioso constructor de la Nueva Sudáfrica, Desmond Tutu, la ministra feminista Simone Veil, que promovió el aborto en Francia, la princesa Rania de Jordania y uno de los fundadores del Movimiento de Solidaridad de Polonia, Tadeusz Mazowiecki, ¿verdad? Es decir, era un equipo que tenía una idea de gran prestigio, pero no tenía un trabajo en el terreno. Hoy el equipo que está a cargo del Fondo Fiduciario es presidido por el japonés, que es un abogado muy prestigioso, Motoo Noguchi, por la baronesa Arminka Helik de Reino Unido, por Mamadou Atie de Mali, por Alma Tasso de Bosnia y por este humilde servidor. Entonces, desde esa perspectiva hay un cambio de idea, ¿verdad?, de un fondo fiduciario mucho más activo que pueda cumplir, y ya voy terminando, básicamente
las tres funciones que este fondo tiene en beneficio de las víctimas. El primero es de asistencia técnica al sistema de justicia creado por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el sentido de que se le invita por parte de la Corte a presentar escritos o opiniones en los distintos casos de la Corte, sea para identificar el daño, la gravedad del problema o del trabajo concreto que se esté planteando. Tiene un rol de implementación efectivo, sea en el mandato de asistencia o en el mandato reparatorio, y además tiene una función que se desarrolla con dificultades, más ahora que estamos en un momento de situación de difícil coyuntura económica, que es la de buscar recursos para acrecentar el fondo. Entonces, creo que allí hay un cambio de mentalidad porque este fondo es voluntario, ¿verdad? Y como somos todos latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos una cultura de hacer declaraciones de mucho peso, muy rimbombantes, muy barrocas, pero al momento de firmar el cheque, la firma no aparece, ¿verdad? Por lo tanto, nuestros estados van a tener que cambiar su mentalidad y asumir que las contribuciones no solo son, que son muy importantes sin duda, de relato y de promoción del Estado de Derecho, sino que también habría que tener una actitud de apoyo financiero. Y aquí los parlamentarios pueden hacer mucho, porque pueden decirle a sus ministros de Economía y a sus ministros de Relaciones Exteriores y a sus ministros de Justicia y Derechos Humanos, bueno, algo habría que poner para el Fondo Fiduciario de las Víctimas. De todas formas, y para terminar, el Estatuto de Roma es mucho más que una corte penal. Yo me resisto a ver al Estatuto de Roma como una simple, un juzgado, ¿verdad? Como un despacho de administración de justicia. Yo no lo veo así. Yo pienso que hay un salto cualitativo en la creación del Estatuto de Roma, en el sistema que crea, que va en la línea de generar una, por lo menos en lo discursivo, pero lo discursivo, y los parlamentarios lo saben muy bien, es fundamental, lo discursivo después es la guía de la acción, ¿verdad? En el sentido de un límite entre civilización y barbarie. Yo sé que en Argentina esto puede tener otra connotación, pero lo digo una connotación más universal. Es decir, bueno, la comunidad internacional, los pueblos llegaron a la conclusión que hay cosas que no tienen ninguna posibilidad de justificación y que no se justifican en ninguna circunstancia. La tortura, la desaparición forzada, el asesinato, los crímenes de guerra, el genocidio, el crimen de agresión, esas cosas no se justifican, no hay justificación, los estados tienen que prevenir para que eso no pase, que cuando pase tienen que juzgar, y si no pueden juzgar tienen que decirle a la Corte Penal Internacional que lo juzgue. Y en ese marco, además, no nos podemos olvidar de las personas más damnificadas, porque un sistema que contempla a las víctimas hace que la justicia sea real, dignifica al ser humano, afirma la paz, erradica la cultura de la impunidad y construye el futuro en algo que los argentinos han hecho con avances y retrocesos sin duda, pero con mucha convicción de afirmar todos los días el nunca más. Muchas gracias.